Antes de que el mal apareciera y existiera por mucho tiempo, antes de que el primer ser humano pusiera un pie en la tierra, en el cielo gobernaba la bondad infinita, donde todo era perfecto. Cada ángel irradiaba una gran luz, y en ese momento sentí profundamente respeto por mi Padre, el Creador de todo. Pero entre esos ángeles hubo uno que sobresalió más que todos, Lucifer. Él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza perfecta. Lucifer era el ángel más inteligente, el más fuerte y el más grande en honor y dignidad en el cielo. Todos admiraban a Lucifer, porque él era la obra maestra de la creación, la obra maestra que Dios había hecho con su mano poderosa. Lucifer era la primera obra que Dios había esculpido, la primera creación suya, y todos se alegraron al ver a Lucifer, la gran obra maestra que fue creada, trayendo poder sin igual. Ningún ángel poseía una inteligencia tan grande como Lucifer, solo por debajo de Dios. Sin embargo, no todo puede ser perfecto para siempre. Lucifer era perfecto a su manera, hasta que el mal encontró un lugar en su corazón. Desde entonces, Lucifer se convirtió en la causa de toda maldad y sufrimiento en el mundo, convirtiéndose en el príncipe de las tinieblas, el corruptor de las almas, el señor de la destrucción, y finalmente se convirtió en el diablo Satanás. La caída de Lucifer dejó una cicatriz permanente en el cielo, un dolor que no se puede borrar. Aunque la luz regresó, nunca podría volver a ser como antes, como un espejo roto. El paraíso siempre recordará la traición, y la historia de Lucifer es una advertencia que incluso las estrellas más brillantes pueden caer en la oscuridad. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué todo lo que antes era un océano de paz se alteró, convirtiéndose en una semilla del cielo maligno? Ante la tragedia de Lucifer, quien nació para ser la medida de la perfección, para amar y proteger, lo coloqué en el monte santo de Dios. Allí, entre las piedras ardientes, Lucifer caminó por el cielo, el reino del orden perfecto, una estructura sagrada, donde cada ángel tenía una misión y propósito que cumplir. En lo alto estaban los serafines, como llamas vivas ardiendo con amor y pureza, cantando sin cesar, santamente. Dios es el bien, y ese ejército sagrado siempre le obedece. Debajo de ellos estaban los querubines, los guardianes de la sabiduría divina, que resguardaban los secretos del universo y evitaban que las sombras entraran en este mundo. Más cerca de la tierra estaban los ángeles y santos, los arcángeles como Miguel y Gabriel, los mensajeros de los momentos decisivos, guerreros que llevaban el mensaje sagrado en sus espadas. Y finalmente, los ángeles, los más cercanos a la humanidad, guardianes de las almas, acompañándonos en cada paso de nuestra vida, ayudándonos a luchar contra el mal. Con todo ese orden perfecto, ¿qué quería Dios? Su infinita sabiduría era realmente extraordinaria, y su amor creó a Lucifer, la estrella de la mañana, el sello de la perfección, la sabiduría y la belleza perfecta. Lucifer no solo era hermoso, sino que también era un líder, el faro que guiaba a los demás ángeles, quienes le seguían, le admiraban y encontraban en él la luz y la perfección de Dios. La fascinación de él es cautivadora y su presencia ha inspirado respeto y devoción. Caminando entre los ángeles, él posee una gracia que nadie más tiene. Los serafines y querubines, esas grandes criaturas, escuchan sus palabras atentamente, y hasta el gran guerrero Miguel admira la sabiduría de Lucifer. Lucifer fue quien organizó los coros celestiales, dirigiendo los cánticos que alababan al Creador con fervor y pasión. Su voz, como una llama en la oscuridad, iluminaba y guiaba a los ángeles en sus cantos y oraciones. Pero Dios no creó el mal. Todo lo que Él creó es perfecto. Sin embargo, Lucifer, cegado por su propia grandeza, permitió que el orgullo creciera en su corazón. El deseo de gloria lo consumió como un fuego, y la arrogancia fue apoderándose de él. La Biblia nos dice que todo comenzó con la caída de Lucifer, desde un corazón lleno de belleza, pero esa belleza terminó por corromper su sabiduría. La belleza que todos admiraban se convirtió en la fuente de la destrucción. La sabiduría de Lucifer inspiró a otros, pero también condujo a su autodestrucción. El orgullo lo devoró. Quiso elevarse, superar su posición. En su corazón, dijo, subiré al cielo,
Pondré mi trono junto a las estrellas de Dios. Pero entonces el cielo tembló y estalló la rebelión. La paz se rompió como un vaso roto y Jesucristo pronunció una declaración impactante. He visto a Satanás caer del cielo como un rayo. En un instante, Lucifer fue arrojado al abismo, expulsado de la luz que había sido su hogar. Su gloria fue apagada y esa grandeza quedó enterrada en la oscuridad. La estrella de la mañana, el hijo de la aurora, la estrella brillante que todos habían admirado, ahora estaba cortada. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Lucifer, en su santidad, se cegó por su propia luz. Y aunque su influencia fue grande, la Biblia apenas menciona a Lucifer en fragmentos dispersos de los textos. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué una criatura con tanta influencia en el mundo y cuya presencia fue tan destructiva? Antes de hablar sobre los grandes hechos de la rebelión en el cielo de Lucifer, debemos entender que en la Biblia, Lucifer aparece como un misterio. La gente solo habla de él en fragmentos, en pasajes simbólicos. Por esta razón, este video se basa en la Biblia, pero también se complementa con fuentes adicionales, principalmente del libro Historia de los Ángeles del sacerdote Joseph Antonio Fortea, así como los textos de San Agustín. Lucifer representa el deseo de elevarse por encima de su creador. San Agustín señala que Lucifer fue cegado por su propia luz, tratando de igualarse a Dios, y por eso fue expulsado. Este acontecimiento deja una lección eterna. El orgullo y la ambición de superar a Dios conducen a la caída. Entonces, ¿cómo comenzó la corrupción de Lucifer? Fue solo una chispa, casi invisible, un pensamiento fugaz. Lucifer se preguntó, ¿qué pasaría si mi luz pudiera brillar más alto? ¿Y si mi gloria no tuviera que estar siempre al servicio de los demás? Pequeñas preguntas, casi imperceptibles, pero como una semilla, echaban raíces y crecían en silencio. Esos pensamientos comenzaron a imaginarse cosas más grandes, más altas que el trono que se alababa. Con el paso del tiempo, mientras el cielo seguía armoniosamente perfecto, Lucifer se volvía cada vez más distante. Los ángeles empezaron a notar el cambio en él. Se volvió más introspectivo, y Gabriel, el ángel misterioso, se acercó a él un día. Lucifer le dijo a Gabriel, «No entiendes lo grande que es mi carga». En mi corazón, la luz comenzó a inquietarse. Lucifer, de pie frente a mí, me miró a los ojos y respondió, «Hay cosas que ni siquiera nosotros podemos comprender». El querido Gabriel, aunque lleno de cariño, percibió el frío en el corazón de Lucifer, pero simplemente se apartó, evitando palabras que pudieran revelar la tormenta que rugía en su interior. Día tras día, Lucifer comenzó a descuidar sus deberes. Su voz, que alguna vez resonó entre los ángeles, ahora se desvanecía. Antes, él había encabezado el coro celestial, pero ahora los ángeles permanecían en silencio, sintiendo su ausencia, como si una estrella hubiera desaparecido del cielo, cuando antes él era la estrella más brillante en la alabanza. Donde antes se mantenía firme, ahora solo quedaba él. Estaba medio distraído, mirando hacia arriba con una mezcla de orgullo y resentimiento. El cielo tenía reglas claras, pero no eran cadenas. Dios había otorgado a cada ángel la libertad de amar y servir en su perfección. También poseían el don del libre albedrío. Pero Lucifer, desgarrado entre la luz y la oscuridad, sentía una creciente insatisfacción en su interior. Los ángeles que lo rodeaban comenzaron a notar algo extraño, una corriente, como si pudieran sentir el cambio en él. Algunos comenzaron a sentirse abrumados por su grandeza y escucharon su voz con renovado interés. Lo observaban en silencio, como si su luz pudiera guiarlos a otro lugar, a otro destino. Uno de los ángeles notó el cambio en Lucifer y se acercó a él. Le preguntó, «Lucifer, ¿ya no más? ¿No has encontrado alegría en el canto?» Lucifer respondió, con una sonrisa fría en su rostro, «He encontrado otros objetivos. Tal vez haya algo que supere todo lo que conocemos». Cuando la luz de la estrella matutina comenzó a brillar en su interior, el fuego de la ambición se encendió en él y proclamó, «Subiré más alto, me sentaré en el monte del testimonio y seré como el Altísimo». Esa noche, su esplendor cambió. Ya no era la luz de la alabanza, sino el fuego de la ambición. El cielo había sido perfecto hasta el punto en que se sentía lleno de paz, pero el primer estremecimiento de la rebelión había comenzado.
Su nombre, Lucifer, significa el portador de la luz, y no era un título vacío. Él era el faro del cielo, la primera estrella matutina que aparece, iluminando a los demás en la oscuridad. El Creador escuchó las palabras de Lucifer, y los ángeles lo escucharon con reverencia, porque Lucifer hablaba de Dios de una manera en que nunca nadie lo había hecho antes. La verdad es que los ángeles no eran almas ingenuas, eran sabios y fuertes, cada uno un reflejo de la pureza de Dios. Pero en el corazón de cada ángel existía una elección, y esto llevó al cambio inevitable en el reino celestial. Lucifer atrajo a ellos, pero no los acompañó. Las débiles mentiras, las promesas vacías, todo dependía del atractivo y la autoridad que Él, el Señor, otorgó, algo que no puede ser quebrantado. Lucifer intentó engañar, usando su pasión y su visión para convencer a los que lo seguían, haciéndoles ver en su luz, como la estrella fugaz que ilumina el cielo por un momento. Lucifer creó la impresión de ser un líder brillante y único, digno de seguir, con su bondad y autoridad. Yo respetaba completamente su influencia, y si podía entender esto, me daba cuenta de que el mismo Señor había elogiado su obra en el libro de Job, que incluso cuando el pecado humano no puede destruir la obra de Dios, el pecado aún debe tener una advertencia. Dios llamó a Lucifer de manera especial, en medio del silencio del universo. Su voz era sagrada como un río profundo, llena de amor y paciencia. Él dirigió a Lucifer con amor y paciencia, llamándolo Hijo mío, el sello de la perfección. Dios reconoció que en el corazón de Lucifer, las ideas se estaban alejando de él. Esos pensamientos comenzaron a desarrollarse, separándose del amor de Dios. Lucifer, el eterno Hijo de la Luz, miró al Creador con una mirada tranquila y respondió: Padre, ¿no me creaste para entender y explorar? No hay nada que desee más que comprender la profundidad de tu obra. Lucifer continuó: Tú piensas que la tristeza es un error. Dios, tú eres profundo, aunque con un corazón vasto y paciente. Entendiste la fragilidad. Nos mostraste que la semilla del orgullo aún puede brotar incluso en la tierra más pura. Dios respondió suavemente: Hijo mío, el deseo de conocimiento es noble, pero tus pensamientos comienzan a girar en torno a ti mismo. Te has dejado cautivar por la luz que puse en ti, y olvidaste que esa luz es el reflejo de mi amor, no la fuente de ti mismo. Lucifer miró hacia abajo, y en el fuego de la ignorancia y el orgullo, el pecado comenzó a arder dentro de él. Señor mío, ya no te amo. No hay nada que sea tuyo. Esa luz, la luz es el regalo que tú me diste. ¿Cómo podría apartarme de ti si fui creado por ti, poseído por ti? Dios lo miró con ojos infinitamente suaves, sabiendo que en lo profundo, Lucifer comenzaba a percibir la belleza de su propia gloria como un fin en sí mismo. Lucifer aún no había pecado, pero su amor por Dios se había vuelto frío. Dios, lleno de misericordia, extendió su mano hacia Lucifer. Hijo mío, recuerda la fuente de toda luz. No dejes que tu corazón sea arrastrado por la oscuridad. Si regresas hacia mí, tu gloria crecerá verdaderamente, y seremos más grandes de lo que cualquiera podría imaginar. Pero Lucifer siguió reemplazando la sensación de paz por el dolor en su corazón, un orgullo que no podía controlar, que no podía comprender. Ya no confiaba en la capacidad de mantener el amor de Dios en un corazón leal. ¿Por qué hay tantas advertencias? Se retiró con una reverencia, pero en su alma comenzó a desarrollarse una distancia invisible. A medida que pasaban los días, el deseo de conocimiento y exploración de Lucifer continuaba absorbiendo su atención. Ya no se detenía en contemplar a Dios con la devoción que tenía antes. Los ángeles seguían adorándolo, sus voces resonaban, pero el corazón de Lucifer, que antes era la llama de la lealtad, ahora se dividía una vez más. Dios lo llamó Lucifer, pero él ya no escuchaba el llamado con el corazón puro como antes. He visto el camino que has tomado, y es desgarrador ser testigo de cómo te has perdido de esa manera. La luz dentro de ti se apaga poco a poco, pero la oscuridad aún no lo ha invadido por completo. Todavía tienes tiempo, hijo, así es. Todavía puedes regresar al amor que alguna vez estuvo en tu corazón, para que florezca de nuevo. Pero esta vez, Lucifer no quiere escuchar, su corazón se ha endurecido. Él solo busca satisfacción para sí mismo, exaltarse a sí mismo, y en su mente, la grandeza comienza a manifestarse. Tal vez, él cree que merece algo más. Dios,
en su infinita paciencia, le permitió irse. No le obligó, no lo forzó. Sé que he dado todo mi amor y misericordia, pero aún así, Dios debe respetar la elección de Lucifer. Él no lo abandonó, aunque el dolor de Dios es profundo. Dios sabe que perderá una parte de su creación, la belleza que Él le dio a Lucifer. Su misericordia es infinita, pero la elección de Lucifer debe ser respetada. Aunque él caiga, yo seguiré amándolo. Cuando Lucifer comenzó a alejarse, vi todo el cielo envolviéndolo. Su aliento pronto traería una gran revelación en el cielo, y esto pondría a todas las criaturas celestiales a prueba, especialmente a Lucifer. Dios, en su infinita sabiduría, retrasó ese momento. Quiso darle a Lucifer tiempo para prepararse, para crecer en humildad, para que su lealtad se hiciera fuerte. Dios le habló, con voz llena de amor y cuidado. Hijo mío, te he dicho suavemente que la revelación está por llegar. Y cuando llegue, el viento será fuerte. La tensión dentro de ti será tan feroz como una tormenta que desgarrará el cielo. Debes prepararte, debes aferrarte a la obediencia, porque esta prueba será grandiosa. Lucifer escuchó, se arrodilló ante Dios, lo miró con devoción, y en su voz suave, sintió una fuerza firme desde lo más profundo de su ser. Lucifer juró que, aunque no podía prometer ser completamente leal, su lealtad aún ardía, y no era una mentira. Desde lo más profundo de su corazón, él ardía con el deseo de ser leal, aunque en un rincón oscuro, el orgullo comenzaba a crecer. Lo sentía desde su interior. Todos los ángeles son únicos, y tal vez no soy yo quien brilla más. Pero Dios, en su infinita paciencia, le dio a Lucifer otra oportunidad. Volvió a retrasar la revelación, dándole más tiempo para buscar humildad en su corazón. Lucifer, dijo Dios nuevamente, esta prueba aún no es fácil. El viento te está arrastrando, pero debes recordar tu origen, recordar tu naturaleza. Toda luz viene de mí, no lo olvides. Lucifer, aunque aún luchando consigo mismo, no había regresado por completo. La tentación de Lucifer era como la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde se les dio un paraíso terrenal, reflejando la paz y el amor que Dios les otorgó. Pero en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal existía como un recordatorio de la libertad de elección. La serpiente susurró a Eva, «Seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal». Esa fue la tentación que Lucifer cayó, y desde ese susurro, el deseo de ser algo más que depender solo de Dios, nació. Lucifer, la estrella de la mañana, el hijo de la aurora, volteó la espalda a la luz que le había dado vida, eligiendo el camino de la oscuridad. El libre albedrío es el regalo más grande que Dios ha dado a los hombres y a los ángeles, pero también es el punto más vulnerable. En el jardín del Edén, como en el cielo, el orgullo abrió la puerta a la caída, y la paz perfecta se rompió. Las virtudes que antes pertenecían a Lucifer se hicieron frágiles, y por primera vez, el cielo enfrentó la oscuridad. La gran revelación llegó, y la gran prueba comenzó. Dios, en su infinita paciencia, retrasó varias veces el momento de la prueba, pero ahora lo llamó nuevamente a Lucifer, con un amor infinito. Hijo, te he dicho que el tiempo se acerca. Prepárate. El momento de la revelación se acerca, y me doy cuenta de que esto es una advertencia del Padre. Un llamado al amor, una humildad que Dios quiere que entendamos claramente. Dios ama infinitamente, y siento que incluso Lucifer, el que fue rebelde, aún puede cambiar. Ese amor puede vencer, pero el orgullo de Lucifer está comenzando a oscurecer esa gran luz. Sin embargo, este momento ha llegado, y debemos esperar. Dios también ha contado los restantes dioses. No solo Lucifer, sino también todo el cielo siente la tensión en el aire, una profunda expectación que cubre todo. En ese día, Dios reunió a sus ángeles, grandes y pequeños, en un concilio, y el cielo quedó en silencio. Un silencio solemne cubrió todo el universo. Luego, el cielo se abrió, y la presencia de Dios brilló con una majestuosidad infinita. Su voz sonó como un trueno suave, llenando el universo. Crearé un universo material, un lugar donde la vida florecerá, reflejando mi amor y gloria. Esa visión se abrió, mostrando estrellas, galaxias, planetas girando en un orden perfecto. En el mundo terrenal, la vida germinará y crecerá con fuerza. Los ángeles,
con su esplendor, fueron testigos de la aparición de este plan de creación, y todos se asombraron ante la maravillosa belleza que vieron. Todo era como un sueño nuevo, milagroso y maravilloso, una acción de Dios que nunca imaginaron. Sin embargo, Dios continuó con sus palabras, y sus palabras se hicieron aún más misteriosas. Él dijo: no solo crearé este universo, sino que en este mundo crearé seres a mi imagen y semejanza. Esos seres serán llamados humanos, serán una combinación de carne y espíritu entre el cielo y la tierra. Y aún más, en ese lugar, hará que la carne se convierta en la segunda persona de la Trinidad. Su Hijo tomará forma humana, y su nombre será Jesucristo. En Jesucristo, la humanidad será adorada, y todos los ángeles en el universo guardaron silencio, atónitos ante la majestuosidad de esta presencia. Dios pidió a los ángeles que lo adoraran, no solo en la majestuosidad de un Dios, sino en la forma de un ser humano débil y frágil, en Jesucristo. Los ángeles, una ciudad humilde, estalló en una mezcla de asombro y alegría al ver esa luz hecha carne. Fue un acto grandioso, una humillación sublime que muchos no pudieron contener la alegría. Alabaron al Creador por este amor profundo y misterioso, un misterio maravilloso. Sin embargo, la encarnación de Dios no era todo. Dios reveló que la humanidad finalmente sería corrompida y Él se sacrificaría por ellos en la cruz. Pero entre los ángeles, hubo uno que se quedó quieto, sin moverse. Lucifer, sin cambiar, permaneció allí, con la mirada distante, su corazón lleno de una tormenta y sus ojos como un pozo oscuro. Lucifer no podía aceptar la humillación de Dios. Para él, inclinarse ante una forma humana que adorara a Dios era incomprensible, inaceptable. ¿Por qué, se preguntaba Lucifer, debería rebajar mi perfección? ¿Por qué debemos adorar a un ser material, criaturas que serán corruptas? A pesar de saber esto, Dios aún se sacrifica por ellos. Al ver la escena de la crucifixión, Lucifer sintió que la ira se elevaba en su corazón. No podía aceptar la corrupción de la humanidad y veía que Dios había decidido humillarse a sí mismo en carne. Sentía amargura, un remolino en su corazón, aplastando todo vestigio de amor y respeto que alguna vez tuvo por Dios. Padre, pensó, este momento ha llegado. Dios ha decidido. Y cuando todos los ángeles se arrodillaron en adoración, aceptando la revelación de la encarnación, Lucifer permaneció inmóvil, su cuerpo rígido, su mirada fija en el trono de Dios. Su corazón estaba lleno de un odio silencioso. Abrió sus labios y con una voz sin emoción proclamó una simple palabra, pero esa palabra resonó como un trueno en el silencio del cielo. Dios lo miró con una mezcla de tristeza y amor, pero Lucifer no sintió nada más que desprecio. Respiró profundamente y esta vez repitió con más fuerza. Su voz era fría y desafiante, como un rey que emite un juicio. Los ángeles allí presentes se estremecieron. Vi esto que no pude entender, una visión sagrada y llena de desafío. Un ángel puro, el más grande de todos, Lucifer, estaba frente a todos los ángeles en el reino de Dios. Con una calma aterradora, Lucifer se dio vuelta para mirarlos y comenzó a hablar, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Abrió la boca, con los ojos brillando, y una voz llena de persuasión. Esto es un error. No podemos ver que Dios nos pide que adoremos una forma inferior a nosotros. Él nos pide que inclinemos la cabeza ante la carne terrenal. Esto no es gloria, esto es humillación. Cada palabra de Lucifer estaba llena de sabiduría y persuasión, impregnada en los corazones de los ángeles, sembrando dudas en sus almas. Una emoción indescriptible llenó el espacio celestial, y comenzaron a inquietarse. Él dijo que Dios había fracasado, que Él había tomado el camino equivocado, y por qué deberíamos inclinarnos ante una forma tan mediocre. Lucifer afirmó que fuimos creados de luz pura, que merecemos ser honrados más que someternos a cosas bajas. Estas palabras, aunque parecían lógicas y llenas de sabiduría, desafiaban la grandeza de Dios. Los ángeles escuchaban con confusión. Las palabras de Lucifer comenzaron a germinar en sus corazones como semillas de rebelión, ideas y pensamientos que antes nunca habían osado tocar en sus almas. Usó su carisma, un regalo especial que poseía, mirando cada rostro y viendo la determinación en sus ojos. En ese momento, otra voz resonó, una voz clara y fuerte, que hizo que todo el cielo pareciera temblar.
Era la voz del arcángel Miguel, que tenía un rango inferior al de Lucifer, pero la fuerza de la pureza en él brillaba más fuerte que nunca. ¿Quién como Dios? Ese grito fue como una espada atravesando el aire, penetrando en el corazón de cada ángel. Su voz estaba llena de fe y simplicidad, pero era tan poderosa que nadie podía negar esa verdad. Miguel respondió a todos los argumentos de Lucifer con una simple frase directa: ¿quién como Dios? Las palabras de Miguel no necesitaban ser largas, pero eran tan poderosas que desvanecían todos los razonamientos de Lucifer. Esta frase era humildad, el reconocimiento absoluto de que nadie, nada, puede igualar al Creador, ni Lucifer, ni la estrella de la mañana, nada. Esas palabras no solo hicieron temblar el cielo, sino que despertaron a todos los ángeles sobre su verdadera naturaleza, sobre de dónde venían y sobre cómo su existencia dependía de Dios. Lucifer escuchó ese grito y una furia se levantó dentro de él, pero también algo de sorpresa. Nadie, hasta ese momento, se había atrevido a desafiarlo de esa manera. Con una mirada llena de ira, miró a Miguel, pero Miguel no retrocedió. Aunque más pequeño, avanzó con toda su valentía, mirando a Lucifer y diciendo: «Eres muy orgulloso». Sus palabras resonaron con fuerza como el trueno, un sonido que no se podía apagar. Aunque Serena poseía la creencia de que tu luz debía ser como una flecha, Lucifer se había convertido en la sombra de sí mismo, intentando oscurecer al Creador, sin darse cuenta de que él mismo se había puesto por encima de Dios. Lucifer sentía un dolor profundo, como una herida recién abierta por Miguel, con sus palabras llenas de arrogancia y ambición. Esas cosas fueron expuestas, desnudas y humilladas. En ese momento, la ira y la vergüenza en él subían como las olas del mar. La oscuridad golpeaba su corazón con una mirada llena de desprecio. Intentó mantenerse firme frente a Miguel, pero las palabras de Miguel lo habían quemado, dejándolo agotado. Lucifer respondió: «Dentro de ti no entiendes nada». Intentó mantener su dignidad, pero esas palabras fueron como un corte profundo. «¿Estás tan ciego que no ves nada? Lo que te pido es una humillación. Soy el primero en gloria, no puedo arrodillarme ante nada». Estas palabras parecían seguras, pero en su interior, la ira y el rencor fueron reprimidos, distorsionando su voz. Miguel lo miró de manera tranquila pero firme. Su voz, aunque serena, poseía una fuerza inquebrantable. «Desde 1000 tormentas, no entiendes el amor. Lucifer, no es una humillación, es el amor de Dios hecho carne por nosotros. Y lo rechazas, porque no puedes soportarlo, porque eres demasiado pequeño. Has olvidado tu lugar. Olvidaste que todo lo que tienes es solo un reflejo de su gloria. No es que Dios sea inferior, sino que tu orgullo te ha elevado más allá de tu ser». Lucifer sintió como si ya no pudiera soportarlo más. Esa sensación era como si Miguel le estuviera mostrando la imagen de sí mismo, y lo que veía no era algo hermoso, sino la oscuridad llena de resentimiento. No podía soportar esa verdad. El amor que Miguel defendía debía hacerlo sin decir una palabra. Giró, alejándose de Miguel. Los que lo presenciaban retrocedieron, pero dentro de Lucifer, una ira inextinguible comenzó a arder. Gritó, pero las lágrimas no eran de tristeza, sino de pura ira, un odio creciente de un orgullo herido. «¿Cómo se atreve? Miguel, ¿cómo se atreve a desafiarme?», preguntó con furia. Pero en lo más profundo de su ser, una voz débil le recordaba que Miguel tenía razón, y que la verdad era así. Él había torturado el comienzo de la rebelión, sin darse cuenta de que Dios nos pide que no lo hagamos. Habló a sus seguidores con voz suave pero llena de convicción, pidiéndoles que abandonaran todo lo que tenían, se arrodillaran. Éramos criaturas hechas de luz, pero adorábamos a un Dios que nos clavaba. Somos criaturas gloriosas. Debemos arrodillarnos ante un cuerpo destruido, sangriento, lleno de heridas, sufriendo hasta el extremo, y aún así debemos adorar. Muchos ángeles comenzaron a sentir la verdad en las palabras de Lucifer. Decían que Lucifer tenía razón. Dios no podía pedirles nada que fuera irracional. La duda comenzó a surgir. Si Dios no está en Dios, si solo hay un ángel muy poderoso, y si Lucifer es más grande que cualquiera de nosotros. Algunos ángeles comenzaron a sentir que había una verdad poderosa en las palabras de Lucifer. Lucifer no hablaba de odio, no pedía violencia.
Solo hablaba sobre la dignidad de la grandeza en uno mismo y el derecho que tenían para preservarla. Sabía cómo conquistar el corazón de esos ángeles. Hablaba sobre la libertad, sobre la independencia, para convertirse en algo más grande que lo que se les había prometido. Un paraíso donde no tuvieran que inclinar la cabeza ante nadie, donde su talento y su luz fueran reconocidos sin que Dios les otorgara su misión. El libre albedrío, dijo Lucifer, es lo que deberían practicar. ¿Por qué no vivir con ello? ¿Por qué seguir viviendo en su misión? Así que el ejército de Lucifer comenzó a crecer. No eran ángeles pequeños que seguían órdenes, sino los ángeles más hermosos, más sabios, aquellos en quienes Dios había puesto el mayor poder. Lucifer los eligió cuidadosamente, buscando a los que eran como él, los que deseaban algo diferente. Esos ángeles, los más bellos del cielo, comenzaron a formar el ejército rebelde. Eran criaturas con una perfección que superaba cualquier luz. Y ahora, cuando estaban ante Lucifer, su luz comenzó a tornarse roja. Un cambio comenzaba cuando se realizaba una gran reunión de Lucifer. Él se paró ante ellos, con una fuerza imponente, y proclamó: «Nosotros somos el futuro». Su voz resonó como un trueno. «Nosotros somos la luz, rechazamos arrodillarnos. No permitiremos que nuestra naturaleza sea apagada por la sombra de una forma mediocre. Si Dios no nos da ese lugar, nosotros lo tomaremos». Sus palabras ardían con pasión, haciendo que cada ángel presente sintiera un escalofrío. Viví un momento extraño y lleno de confianza de Lucifer, un ángel caído que hizo que todos los que lo escucharan dudaran de todo lo que alguna vez supieron y creyeron. Bajo su liderazgo, el ejército de Lucifer comenzó a formarse. Cada persona que lo seguía era como una estrella caída, una belleza que alguna vez fue refinada y ahora se convertía en un arma de rebelión. Y dentro de ellos estaban los ángeles. Un ángel, el más fiel, el más respetado y amado, que emergió como el primer ejército en la historia del cielo. En sus corazones, la ambición y el orgullo desgarraron la promesa de una libertad, de una cadena de sufrimiento autoinfligido por ellos mismos. Todo el cielo, antes lleno de armonía y paz, ahora temblaba, como si se estuviera preparando para la guerra. En un rincón del cielo, vi a Miguel, un ángel pequeño, pero firme y decidido. No temía enfrentarse a Lucifer, empuñando su espada y gritando: «¿Quién como Dios?». Las palabras simples pero poderosas de Miguel despertaron la carrera por la lucha. Sin ninguna duda en su corazón, Miguel sabía que aunque su ejército fuera más débil y menor en número, su fe era más fuerte que todo. Él no luchaba por su propia gloria, sino por el honor del Creador. Con humildad y una lealtad inquebrantable, Miguel se enfrentó al ejército de Lucifer, dispuesto a defender el honor de Dios. La guerra entre la luz y la oscuridad había alcanzado su punto culminante. Lucifer, el ángel más hermoso, la estrella de la mañana, ahora llevaba dentro de sí la oscuridad de la rebelión. Mientras tanto, Miguel, el arcángel, lleno de fuerza, fe inquebrantable y valentía, lideraba su ejército fiel. El cielo, que antes era un lugar de paz, ahora se había convertido en un campo de batalla de feroz enfrentamiento. Cada golpe, cada combate, cada destello de luz de las espadas de los ángeles creaba destellos como estrellas fugaces, como una danza eterna. Lucifer y su ejército, los ángeles caídos, luchaban con ira constante, pero los ángeles fieles seguían luchando con determinación inquebrantable, guiados por el amor y la lealtad hacia Dios. Miguel, firme en medio de la batalla, con la espada levantada, gritó: «¿Quién es el poder de Dios?». Estas palabras no solo eran una declaración de guerra, sino también una afirmación de fe sólida. No era por la gloria personal, sino porque él sabía que la luz y la verdad estaban con él. Y en esa certeza, el poder de Miguel se volvió más fuerte. Los ángeles fieles sintieron la protección divina, sabiendo que nunca luchaban solos, sino que la presencia de Dios estaba con ellos. Ese poder les permitió superar todo, aunque Lucifer estuviera furioso y quisiera regresar para ganar. La batalla se intensificó. El cielo se iluminó con una luz intensa, pero al final, Lucifer, ahora convertido en Satanás, y todos los que lo seguían fueron derrotados.
Cuando la batalla terminó, el cielo cayó en un silencio profundo. Los ángeles fieles sintieron el peso de la lucha, pero sabían que la luz había vencido. Las virtudes de la fe, el amor y la esperanza no podían ser derrotadas. Esas virtudes triunfaron, y el cielo recordó una verdad eterna. El bien siempre vence al mal, no con fuerza o violencia, sino con la pureza del amor y la lealtad al Creador. Con la luz triunfante, Lucifer y su ejército fueron expulsados del cielo, arrojados al abismo oscuro. El cielo tembló durante el proceso de expulsión, como si todos los ángeles hubieran caído, como estrellas caídas, empujados hacia el inframundo, donde solo había oscuridad y caos. Satanás, con su caída, sintió el calor del fuego como una llama de hierro ardiendo en su alma. Cuando todo terminó, todo en el cielo comenzó a estabilizarse nuevamente. Los ángeles fieles, con su fe inquebrantable, sabían que el amor y la lealtad a Dios habían triunfado. Y las palabras de Miguel, ¿quién como Dios?, resonaron a través del universo, como una verdad inquebrantable, recordando a todos que la gloria de Dios es infinita, y nada puede apagar su luz y su amor. La completa separación de Dios de la luz y la paz en el cielo es una herida más profunda que cualquier castigo que los humanos puedan soportar. El físico y el mundo subterráneo, donde Él está preso, junto con sus seguidores, aún no son el infierno final. Eso es solo un estado de caos, completamente solitario espiritualmente, un lugar donde la paz y la gloria no pueden alcanzarse. Es como un sueño roto, el reflejo oscuro del orden celestial, un lugar aislado, donde la santidad no puede manifestarse, donde Satanás fue expulsado, donde su propósito ha terminado. Sin embargo, en su orgullo y enojo, su odio se ha convertido en algo nuevo. Si no puede alcanzar la gloria de Dios, buscará destruir la creación de Dios, donde los seres humanos fueron creados a su imagen y semejanza. Es una amargura que no puede ser mitigada. La satisfacción de los seres humanos, esos seres que Dios ama y ha creado, ha sido reemplazada por el odio de Satanás, quien busca manchar la bondad que Dios ha dado. Si Satanás y los ángeles caídos no pueden estar en la presencia de Dios, ¿cómo podrían los seres humanos ser dignos de su odio y resentimiento? Esto se convierte en una misión profundamente deseada por Satanás y sus seguidores, para sabotear la obra divina de Dios y ensuciar la pureza de la creación. La expulsión de Lucifer y su ejército de ángeles caídos ha tenido una consecuencia directa sobre el equilibrio entre el bien y el mal en este mundo. Desde ese momento, el mal ya no es solo la ausencia del bien, sino que se convierte en una fuerza activa, una organización demoníaca con Satanás a la cabeza. Él, junto con los demonios, busca expandir su influencia sobre el mundo material, fomentando el orgullo, la envidia y la desesperación en los seres humanos, sentimientos que han conducido a su caída. Dios, en su amor y justicia, permitió esta separación. Esto no es solo un castigo, sino también una acción de justicia divina. Los ángeles eligieron la rebelión, rechazando el amor y la santidad de Dios, no pudiendo vivir en su presencia. El amor de Dios siempre está presente, pero su justicia exige un equilibrio. Aquellos que rechazan la luz no pueden seguir bañándose en ella. Es en esta acción donde el equilibrio entre el amor y la justicia de Dios se manifiesta perfectamente. La justicia exige separación, pero el amor de Dios aún otorga a los caídos la libertad de existir, incluso cuando eligen vivir en la oscuridad. La historia de Lucifer ahora es la misma. Satanás no se detiene en ser expulsado del cielo, sino que él proyecta su influencia sobre la relación entre el bien y el mal en el mundo presente. Su caída, su odio y su deseo han creado corrupción en la humanidad, y la presencia del mal continúa en cada tentación y lucha espiritual a la que los seres humanos se enfrentan. El mal busca infiltrarse en los corazones de los humanos, en su libertad, deseando hacerlos grandes. Sin embargo, esta influencia siempre tiene un límite, porque lo bueno que viene de Dios siempre estará presente, continuando la lucha en la guerra entre el bien y el mal. Satanás y sus demonios siguen intentando oscurecer la luz de cada alma, pero la gracia, el amor y la justicia de Dios siempre están presentes, protegiendo y redimiendo a aquellos que se acercan a Él.
Las advertencias resuenan en mi alma, recordándome que, aunque el mal sea ruidoso y desafiante, el bien finalmente siempre prevalecerá. La caída de Lucifer marcó el inicio de un conflicto eterno, recordándonos que al final la luz, el amor divino y la bondad nunca serán vencidos. La pregunta de Miguel resuena en mi corazón: ¿quién como Dios? Y desde entonces, la influencia de Lucifer, al ser expulsado del cielo y transformado en Satanás, no ha cesado de tratar de corromper la creación que Dios ha hecho. La Biblia relata innumerables batallas, pruebas donde Satanás se presenta como el tentador, desafiando no solo a la humanidad, sino también a personajes importantes de la historia. Uno de los momentos más emblemáticos del Nuevo Testamento es cuando Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto. Después de 40 días y noches de ayuno, Jesús se enfrenta a Satanás, quien le ofrece tentaciones muy seductoras: poder, comida y gloria. Satanás dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Luego, lo llevó al pináculo del templo y lo desafió, diciendo que si era el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Finalmente, Satanás prometió darle todos los reinos del mundo si lo adoraba. Jesús respondió a cada tentación con fortaleza espiritual y una absoluta firmeza en su Padre. Rechazó todas esas ofertas, citando las Escrituras y recordando que solo Dios es digno de recibir poder y gloria. Estos enfrentamientos no solo son una lucha entre el bien y el mal, sino también una demostración de fe y humildad. Jesús nos mostró que la verdadera fuerza no reside en los milagros o en la riqueza, sino en la obediencia y el amor hacia Dios. Otra historia en la Biblia es la prueba de Job, quien tuvo que enfrentarse a un dolor insoportable. Satanás se presentó ante Dios y acusó a Job de ser fiel solo porque había recibido bendiciones. Satanás pensaba que la lealtad de Job era superficial, fácil de corromper con las bendiciones. Job sufrió dolor infinito, pérdidas y desesperación, pero su reacción fue una lección de fortaleza espiritual y fe. Job demostró que la fe no solo responde a las bendiciones, sino que es una lealtad profunda, incluso en medio del sufrimiento extremo. La historia de Job muestra los esfuerzos de Satanás por destruir la fe desde sus raíces, causando dolor y desesperación. Pero la resistencia de Job, aunque llena de dudas y sufrimiento, se convirtió en una prueba eterna de la resiliencia y la confianza en Dios. Una afirmación de que, incluso en el sufrimiento, la fe sigue siendo fuerte. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, no se detuvo. Desde el jardín del Edén, donde el amor infinito de Dios dio inicio a la historia de la humanidad, Lucifer vio la oportunidad de sembrar la duda en la mente de Adán y Eva. Tomando la forma de una serpiente, se acercó a Eva, sembrando en su corazón la duda sobre la orden de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lucifer astutamente convirtió una simple pregunta en una tentación irresistible, haciendo que Eva y Adán pecaran. Cayeron, y desde entonces la oscuridad del pecado inundó el mundo. Lucifer tuvo éxito en separar a la humanidad del Creador, y desde ese momento, el conflicto eterno entre el bien y el mal se desató. La influencia de Lucifer sigue presente, como una lucha constante en el corazón de cada ser humano. Cada tentación, cada prueba, es parte de este conflicto. Pero a través de cada desafío, aprendemos que la luz de Dios y la firmeza en la fe siempre prevalecerán, porque al final, el amor divino y la justicia de Dios son invencibles. Cada momento de duda en la vida refleja la primera elección en el jardín del Edén, donde la humanidad se enfrenta a desafíos y tentaciones. Job, quien soportó sufrimiento y pruebas, junto a Jesucristo, en los actos malignos de los hombres, como un eco de la rebelión primigenia. Es una voz que intenta separarnos de la fuente de la bondad. Sin embargo, en cada historia de la Biblia, en cada resistencia, siempre se nos recuerda que lo bueno tendrá la última palabra, y la fe, el amor, son la única respuesta al odio y la desesperación. El papel de Lucifer en el día del juicio, revelado en el libro del Apocalipsis, es una advertencia para la brutalidad final de él. En este último libro de la Biblia, vemos el destino de Satanás y su papel en el período del fin. La historia está llena de imágenes y profecías impactantes. La imagen de Satanás, el gran dragón,
aparece como el enemigo final de la humanidad, y Dios ha prometido destruir la creación corrompida hasta el final. Juan, el autor del Apocalipsis, describe una visión oscura del último día, cuando el mal parece haber alcanzado su punto máximo, y la batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica como nunca antes. Satanás, en la forma del gran dragón, es la serpiente antigua que la humanidad conoció, el demonio y el engañador del mundo. Lucifer, antes la estrella de la mañana, ahora lleva la forma de un dragón feroz, una criatura que simboliza el mal, la fuerza destructiva y el engaño. Desde que la serpiente cayó en el jardín del Edén, trajo el pecado a la humanidad, y ahora, al final de los tiempos, sigue destruyendo lo que queda de la bondad y la luz en el mundo. El libro del Apocalipsis describe un tiempo de tribulación lleno de desastres, donde la humanidad debe enfrentar la tentación del mal, dividida en dos bandos, los que siguen a Dios y los que se dejan arrastrar por el atractivo del mal. Satanás aparece en el papel del gran engañador, aquel que desde el principio intentó separar a la humanidad de Dios, y en el último período intensifica sus esfuerzos, utilizando todos los medios posibles para lograr su objetivo de corrupción y destrucción. Él es el acusador ante Dios, sembrando dudas, tentaciones y desesperación. Pero la visión de Juan muestra que Satanás tendrá que enfrentar la última batalla, una lucha épica contra Miguel y el ejército celestial. Esta es la continuación de la guerra que comenzó en el cielo cuando Lucifer fue expulsado. Esta guerra, con el conflicto alcanzando su punto máximo en el día del juicio, también presenta a Satanás como el que está detrás de la bestia y el falso profeta. Estos poderes se levantan sobre la tierra, propagando el caos y la idolatría a través de ellos. Satanás intenta consolidar un reino falso, desafiando directamente la autoridad de Dios. Este reino es una imitación deformada del reino divino. El esfuerzo de Satanás para ser adorado como un Dios alcanza su punto máximo en la corrupción total de la creación, mostrando su ambición final de apoderarse de la gloria que siempre deseó, incluso si eso se logra a través del engaño y la tiranía. El día del juicio termina con una visión de la victoria final del bien, cuando el mal es derrotado en la última batalla. Satanás y sus fuerzas serán destruidos para siempre en una imagen simbólica, cuando Satanás sea capturado y arrojado al lago de fuego y azufre, donde el castigo eterno evitará que él pueda influir en la humanidad nuevamente. Este acto final de justicia marca el destino inevitable de Satanás y los que lo siguen. Es la separación eterna de la gloria de Dios. La caída de Satanás en el Apocalipsis se convierte en el símbolo de una rebelión fallida, una luz que se apagó en su ambición y odio, que nunca podrá superar el amor y la bondad que dan vida. El fracaso de Satanás en el día del juicio tiene un profundo significado para la historia de la humanidad y su destino. La profecía nos recuerda que, aunque parezca imponente, el tiempo del mal es limitado, y su poder es solo una sombra ante la eternidad de Dios. Lo bueno prevalecerá, no solo por la fuerza, sino porque es la naturaleza de la verdad, la justicia y el amor. La última batalla entre el bien y el mal es la promesa divina de restauración y redención para aquellos que eligen la luz sobre las tinieblas. La historia del Apocalipsis es un recordatorio de que, aunque Satanás continúe intentando desviar a la humanidad, al final, la luz prevalecerá. El destino de la humanidad ha sido decidido desde el principio, y su poder, por grande que sea, está limitado. Las rebeliones, los esfuerzos por oponerse al poder infinito de Dios, siempre terminan en fracaso. La historia de la caída de Lucifer es la prueba más clara de esto, y su fracaso, en los momentos recientes, refuerza la esperanza de que, por más grandes que sean los desafíos, el bien siempre prevalecerá. La fe, la esperanza y la perseverancia son las armas espirituales a través de las cuales nos acercamos a Dios y nos recuerdan que la victoria final pertenece a los justos. La luz de Dios brillará eternamente, aunque la oscuridad lo cubra. Si esta historia te ha cautivado, no puedes perderte el viaje de Lucifer y su caída. Esa historia se relata en las 5 profecías del libro del Apocalipsis
profecías que revelan el destino final de Lucifer y su papel en los eventos que concluirán la guerra entre el bien y el mal. Estas profecías explican que la última acción de Satanás dañará el mundo tal como lo conocemos. La rebelión de Lucifer no solo cambió su destino, sino que también está estrechamente vinculada con el futuro de la humanidad, llevándonos a la victoria final de la justicia divina. Prepárate para explorar el resultado de la historia, que comienza con la caída de Lucifer y culmina en la revelación final de todo. En verdad, si sigues este viaje, entenderás mejor la victoria absoluta de la luz sobre la oscuridad.